La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. La historia de la trigonometría y de las funciones trigonométricas podría extenderse por más de 3000 años. Los babilónicos determinaron aproximaciones de las medidas de ángulos y de longitudes de los triángulos rectángulos. Varias tablas grabadas sobre arcilla seca lo testimonian. Los egipcios, por ejemplo, establecieron la medida de ángulos en grados, minutos y segundos. Y así, hasta el día de la fecha, la trigonometría ha ido avanzando y creciendo con el paso de los años. Te invito a ver a lo largo de estos videos parte de esta fascinante rama de la matemática. En geometría plana se llama triángulo o trígono al polígono de 3 lados y 3 ángulos interiores y exteriores. Un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos interiores es recto, es decir, mide 90 grados. Un triángulo oblicuángulo es aquel que ninguno de sus ángulos interiores es recto. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene los 3 ángulos agudos, es decir, cada uno mide menos de 90 grados. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, ese ángulo mide más de 90 grados. Un triángulo equilátero es aquel que sus 3 lados son congruentes, es decir, la medida de sus lados son iguales. Un triángulo isósceles es aquel que al menos 2 de sus 3 lados son congruentes, es decir, la medida de esos lados son iguales. Un triángulo escaleno es aquel que ninguno de sus 3 lados son congruentes, es decir, las medidas de sus lados son todas desiguales. Resolver un triángulo significa hallar la medida de todos los lados y todos los ángulos de un triángulo. Para resolver un triángulo rectángulo disponemos del teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas y la suma de ángulos interiores de un triángulo. Para resolver un triángulo oblicuángulo disponemos del teorema del seno, el teorema del coseno y la suma de ángulos interiores de un triángulo. De esta manera hemos aprendido qué es un triángulo, cómo se clasifica y qué significa resolverlo. Te invito a que hagas la actividad junto con su clave de resolución.